Hasta acá, hasta donde vimos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que volvamos? ¿Sigo? Tenemos ahí. Bueno, estábamos acá en los ejemplos, en identificar. Les decía que el verbo, la operación cognitiva, me dice identifique. Bueno, ¿qué implica identificar? Es decir, que previamente yo tengo que conocer, en este caso, qué es un paratexto, cuáles son los paratextos, para poder hacer la actividad. Elija una página de diario e identifique todos los paratextos que aparecen en ella. Acá, en esta consigna, aparece esto, una página de diario, es decir, concretamente me orienta hacia dónde tengo que ir. No es en cualquier, por ejemplo, acá uno supone que es en un libro. En esta no, en una página de diario. Y los diarios también tienen sus paratextos. Por ejemplo, el título, la volanta, los epígrafes, los recuadros, las infografías. Después dice esta, identifique y enumere todos los paratextos. ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha? Ah, bien, perfecto. Bárbaro entonces. Gracias. Dice, identifique y enumere todos los paratextos de este libro. Entonces, identifique, es decir, ya conozco los paratextos, como decíamos recién. Bueno, enumere, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, tengo un libro. Tapa, contratapa, portadilla, portada, página de derechos, página de créditos, dedicatoria, en este caso el libro que estoy mirando, índice general, y voy a ir poniendo comas. Nombro un elemento, una coma, en este caso un paratexto, una coma, una coma, una coma. Hago una lista. Entonces, como no aclara para textos de la editorial lo del autor, nombro así tal cual aparecen. Bueno, y definir, veíamos que tenemos por un lado el concepto, recordamos, el concepto que presenta esa definición que está escrita. Y por otro lado, son las palabras que la componen. Lo que tengo que aprender con H, captar, es ese concepto. ¿Cuál es la idea que está transmitiendo esa definición respecto de un tema? No sirve con que yo repita de memoria las palabras de la definición, de lo que está escrito ahí. Después vamos a volver sobre esto en otra de las operaciones cognitivas. Explicar y ejemplificar otras dos operaciones cognitivas. La que proponía Grigüello eran un poco complicadas, no compartí mucho con la autora en la manera en que él presentaba, entonces busqué a Marín. Me pareció un poco más didáctico. Dice Marín, ¿qué es explicar? Consiste en un desarrollo, en un despliegue. Y después nos ubica en la etimología de la palabra, explicare. En latín significa plegar hacia afuera, es decir, desplegar. Plicare es plegar, doblar. Es decir, desplegar un conocimiento que se supone que el lector u oyente no tiene. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando un alumno, un estudiante tiene que explicar un contenido, un tema, tienen que suponer que el docente no entiende de ese tema y que ustedes, con esa explicación, van a lograr que comprenda, que entienda.
En relación con esto dice Marín, explicar tiene la intención de hacer comprender y por eso es muy frecuente que ese despliegue, que ese desarrollo de un saber tome la forma de un razonamiento. Es decir, uno tiene que, a través de recursos, ir reforzando eso que estoy diciendo. ¿De qué manera voy a hacer comprender? Utilizando ejemplos, utilizando descripciones. Expresar de manera clara, eso es explicitar. Explicitar es, ubican al adjetivo explícito y su contrario implícito. Yo puedo decir explícitamente algo, lo digo de un modo claro que el otro me entienda. Lo implícito es cuando digo algo, pero no lo digo directamente, sino que queda escondido, digamos, implícito. Mi interlocutor lo tiene que interpretar. Yo no lo digo explícitamente, pero está dicho. Entonces, explicitar las causas. De manera clara digo cuáles son las causas de eso que estoy explicando. Otro recurso son citas de otros autores. ¿De qué manera yo voy a reforzar mi razonamiento? A través de estos recursos. Las clases de cualquier materia, esta es la operación cognitiva que utilizamos los docentes. Intentamos hacer comprender al alumno, al estudiante, de la forma que sea, es decir, tiene que entender, tenemos que hacernos entender. Entonces, apelamos a ejemplos, a citas de autores, parafrasear, decir de otra forma, más o menos, digamos, como para ir entendiendo qué es explicar. Y después, otra operación cognitiva, ejemplificar. Es fácil, aparentemente es fácil, digamos, pero la autora dice, es necesario tener en cuenta el grado de pertinencia en cuanto al tema planteado, es decir, tengo que escribir el ejemplo, proponer un ejemplo que sea coherente con el tema que se está presentando en la consigna. Y después hace como una advertencia, dice, la ejemplificación es un recurso a veces utilizado por los alumnos cuando no pueden conceptualizar una idea. Esto de conceptualizar una idea es la definición. Es decir, cuando yo capto el concepto. Entonces, cuando el alumno no puede captar el concepto, la idea, ¿qué hace? Escribe el ejemplo. Pero dice, eso no responde. El ejemplo solo no alcanza. Está bien el ejemplo, pero como recurso de mi explicación. Siguiendo en esta línea, se utiliza para aclarar un concepto de definición. Es un recurso que se caracteriza por ser particular. Es decir, es un ejemplo, el ejemplo tiene que estar en relación directa con este concepto. Tiene que ser apropiado. Por eso el autor habla de grado de pertinencia. Tiene que ser adecuado, tiene que ser apropiado. Y después algo que nosotros en las clases, digo nosotros los docentes, buscamos que los ejemplos sean propios, es decir, que el alumno elabore sus propios ejemplos. Dice entonces, dice la autora, los ejemplos pueden ser propios o ajenos. Ajenos de los autores, por ejemplo. Pero si el estudiante elabora su ejemplo, demostrará que ha comprendido el tema. Entonces puede ser un buen recurso al momento de defender un razonamiento. Si el estudiante presenta su propio ejemplo. Y a veces los docentes buscamos esto, digamos. Que el alumno demuestre si entendió con un ejemplo propio. Perdón. Vamos a ver los ejemplos.
de Narvaja de Arnoux y de García Negroni son los ejemplos. Dice, explique la noción de autoridad científica según el sociólogo francés contemporáneo Pierre Bourdieu. Desarrollar, desplegar, ¿qué cosa? Esta noción. Y me da la consigna según quién, en el contexto de este autor, según la perspectiva de este autor, de Bourdieu. No de otro. Entonces, en el marco de la teoría de Bourdieu, tengo que explicar qué dice el autor al respecto de autoridad científica. Este otro ejemplo, explique la noción de paratexto. Y después, Narvaja de Arnoux dice, esta consigna también podría formularse de los siguientes modos. ¿Qué es el paratexto? Con un pronombre interrogativo, ¿qué? O puede ser, defina la noción de paratexto. Y acá aparece esta operación cognitiva, definir. Entonces, fíjense que en la definición no es solamente repetir de manera memorística las palabras de la definición, sino que tiene que haber una explicación, un desarrollo del tema, un despliegue, un razonamiento, es decir, decir algo y fundamentar, bueno, por este motivo, tiene que haber el recurso de la causa, digamos, es decir, ¿por qué estoy diciendo esto? Entonces, por ejemplo, acá tendría que empezar, por ejemplo, bueno, la noción de paratexto no dice según quién, pero es según Genet. Genet es un autor francés, recuerdan, quien elaboró la teoría de los paratextos. Es el referente. A partir de ahí, el resto de todos los autores se remiten a Genet. Entonces, ¿qué es el paratexto? Dice Genet, son todos los elementos que hacen que un texto se transforme en libro, por ejemplo. Y ahí puede decir, bueno, considera paratextos a la tapa, a la contratapa, a la página de créditos, a la portada, las solapas, etcétera. Y acá, en esta explicación, puedo, por ejemplo, también aludir a la relación que hay con el lector, el paratexto y el lector. ¿Qué papel le corresponde al lector al leer los paratextos? Entonces ahí, con todos estos elementos, puedo ir armando esta noción de paratexto. Y no es solamente escribir la definición, explique la noción, sino que tengo que desarrollar el tema, presentarlo con forma de razonamiento. Acá estos dos ejemplos de consignas de García Negroni, la autora de las referencias bibliográficas, ¿se acuerdan? Dice García Negroni, en uno de los temas que ella presenta en su libro, completar y ejemplificar. El ejemplo tiene que ser particular. Para tal tema yo voy a escribir el ejemplo, tiene que ser apropiado, pertinente. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Los gentilicios se escriben con, aparece una línea de puntos, tengo que completar. Los gentilicios se escriben con minúscula. Y después ejemplifico, voy a ejemplificar. Por ejemplo, 2 puntos. Argentino, chileno, uruguayo, boliviano, mexicano, filipino, japonés, chino, italiano, etcétera, etcétera. No dice cuántos ejemplos, sino ejemplificar, solamente decía la consigna. También es un gentilicio chaqueño, correntino, bonaerense. Son gentilicios, me indican el lugar de procedencia de alguien. Otro ejemplo, los nombres propios se escriben con, y ustedes estarán diciendo, mayúscula. Perfecto. Entonces, pues, escribo ejemplos
de nombres propios. Tampoco aclara acá, sino que engloba todo, absolutamente todo lo que es, se nombra de esta manera, o que se caratula como nombres propios. Continuamos con estas dos operaciones cognitivas. Comparar y diferenciar también las ubica juntas la autora, y acá está la explicación. Dice, ambas implican, comillas, relaciones de apareamiento entre dos o más conceptos, hechos, ideas o teorías. Es decir, voy a ajustar una cosa con otra. Voy a juntar una cosa con otra. Esta es una metáfora, digamos, en relaciones de apareamiento. Por ejemplo, en sentido literal, los animales se aparean para tener crías. Acá la autora la utiliza en un sentido metafórico. Bueno, y acá vamos a aclarar cada una de las operaciones cognitivas. Ambas implican esto. Voy a juntar dos o más conceptos, ideas, teorías, etc. Ahora, específicamente, ¿qué significa comparar? Cuando voy a comparar, tengo que relacionar dos o más elementos en cuanto a rasgos semejantes y distintos. Por ejemplo, voy a hacer en columna, dos columnas, y voy a poner elementos semejantes, elementos distintos. Por ejemplo, puedo comparar características, a ver, no se me ocurre en este momento. Comparar deportes colectivos y deportes individuales, personales. ¿En qué se parecen? ¿En qué son distintos? Y diferenciar solamente me quedo con los aspectos contrarios. Solamente con los aspectos contrarios, que sería como un sinónimo de distinguir, que vimos al principio de la clase. Diferenciar es sinónimo de distinguir. Después ya vamos a ver unos ejemplos en la próxima filmina. Bueno, y después están juntos en el mismo grupo, justificar, fundamentar, argumentar. Y acá dice Grigüelo, requieren mayor grado de abstracción. El nivel de conflictividad, el nivel de esfuerzo cognitivo está entre, si yo digo, identificar, reconocer, enumerar, podríamos ubicarlos, como decíamos al principio, con un bajo grado de abstracción, y estas están ubicadas al final de la lista. Requieren mayor grado de abstracción. Refieren al discurso argumentativo y consisten en explicitar las razones de algo. El discurso argumentativo es el modo discursivo argumentativo, es la trama argumentativa. Por ejemplo, la publicidad trabaja muy bien este discurso argumentativo. Busca convencer, explicita las razones de por qué yo tengo que comprar tal o cual producto. Lo tienen muy bien estudiado. De qué manera van a fundamentar, a justificar ese producto. En una monografía tiene que trabajarse la argumentación. El modo discursivo de una monografía es la argumentación, lo argumentativo. Tengo que convencer a mi interlocutor.
Dice, en el caso de las consignas de parcial, será referido en la mayoría de los casos a otros textos, o en casos aislados a una opinión personal. La autora dice, bueno, por lo general en las consignas de parcial, los docentes dicen, bueno, argumente en función de tal autor. O si no, dice, bueno, justifique, presente su opinión personal, justifique con una opinión personal, fundamente. Y acá, para poder fundamentar algo, tengo que saber esto, tengo que saber las razones por las cuales yo, qué razones tengo para convencer al docente de que eso que estoy diciendo está bien. Vemos los ejemplos. Compare los párrafos que escribió con estos diferentes propósitos y observe si hay diferencias. Si es así, explique su causa. Comparar semejanzas y diferencias. Dice, si observe si hay diferencias. Si es así, explique la causa. Acá aparece la otra operación cognitiva. Esta otra consigna dice, diferencie en dos listados, y acá me dice de qué manera, en dos columnas, los elementos paratextuales propios del libro y de la prensa gráfica. Entonces, en una columna, en un listado, voy a poner elementos paratextuales del libro. En la otra voy a poner prensa gráfica. Entonces, diferencie. Solamente voy a escribir los que son distintos. Por ejemplo, voy a decir, en el libro tengo tapa, contratapa. En la prensa gráfica no tengo tapa, no tengo contratapa. O sí, depende. Algunos autores dicen que la tapa es donde aparece la primera plana. La prensa gráfica tiene la noticia. Entonces tiene un elemento paratextual, es el título, el epígrafe, el recuadro, la infografía. Y en el libro tiene, por ejemplo, índice, tiene prólogo, tiene epílogo, tiene bibliografía, que no lo tiene la prensa gráfica. Y el ejemplo de justificar dice, de Narvaja de Arnús está tomado este ejemplo, ¿el texto que acaba de leer puede ser considerado un texto polémico? Justifique su respuesta. Obviamente que la autora presentaba un texto en el libro y a partir de ahí estas actividades. Entonces, acá voy a fundamentar, voy a justificar qué razones tengo para decir si el texto es polémico. Es una pregunta. No está afirmando. Entonces, bueno, ahí tengo que, al leer el texto, tengo que ver si puede ser considerado o no. Un texto polémico. Si estuviera redactado como una afirmación, ahí ya tengo resuelto una parte. El texto que acaba de leer es considerado un texto polémico. Punto. Justifica. Entonces ya tengo un cierto recorrido hecho. Acá no, acá me deja, es una duda, una pregunta. Bueno, bien. Terminamos. Clase 17, acá tenemos el tema. Bueno, vamos a salir de acá y abrimos la... Bueno, bien, llegamos. ¿Cómo se entendió? ¿Escucharon bien? Sí, profe, se escuchó bien. Ay, bueno. Me alegro entonces. Como verán, con este tema fuimos profundizando
un poco más en esto de las consignas. Y concretamente, la autora las presenta en el contexto de los parciales, de una evaluación. Pero claro, pueden aparecer en cualquier actividad, no solamente en parciales. Ella lo ubica en ese contexto. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta?